continuamos con la siguiente ponencia, que es el empleo del Sontara para la hidratación de colas y materiales, otras aplicaciones, que la van a impartir Sara Mañoso Sánchez y Virginia Uriarte Padró, que tienen una actividad profesional muy extensa y dilatada en diferentes ámbitos y además han combinado estos trabajos profesionales con la actividad docente en la Escuela de Patrimonio de Albarracín. Nada, pues cuando queráis, bienvenidas y gracias por participar de nuevo otra vez en el seminario. Bueno, pues muchísimas gracias por acogernos un año más. Y como decía Emma, a ver si nos ve, ¿no? Sí. Bueno, como decía Emma, hemos venido para recordaros, Sara y yo, hemos venido para recordaros nuestro descubrimiento del Sontara en el 2014. Entonces, vamos a pasar a ponerla, a ver. Bueno, pues como decíamos, vamos a recordaros nuestro descubrimiento en el 2014 del Sontara, en un trabajo que estuvimos haciendo en el instituto en el 2014. Entonces, antes de empezar un poco con la demostración de nuestro trabajo, vamos a ponernos un poco en situación de lo que es el Sontara, aunque ya todo el mundo lo conocemos, ¿no? Es un material que inicialmente lo patentó el grupo DuPont, pero más tarde ahora lo gestiona la empresa suiza Jacob Holms y tienen una planta muy importante de producción de Sontara en Asturias. Bueno, pues el Sontara no deja de ser un material, un tejido no tejido, a partir de celulosa y de poliéster. Y bueno, sus características está realizado mediante un exclusivo proceso de entrelazado hidráulico a partir de chorros a alta presión y alta velocidad, donde se sellan las fibras y dando lugar a un tejido muy, muy resistente y de altas prestaciones. Entonces, sus mayores características son que tiene resistencia a la abrasión, no tiene en su producción no tiene adhesivos, pero sí que es un material resistente, por lo tanto, lo vamos a poder reutilizar varias veces. Apenas desprende pelusa y es muy absorbente en agua, en disolventes, incluso en aceites, y tiene un poder de absorción de entre de 4 a 6 veces su peso. Por lo tanto, es un material de muchísima versatilidad. Lo vamos a poder encontrar en distintos sitios y dependiendo del lugar donde lo compremos, vamos a tener distintos tipos de Sontara. Arte y Memoria tiene un Sontara que vende en rollos de 8 metros por 77 centímetros de ancho. Este es bastante satinado, tiene como la dirección de fibras las tiene muy marcadas y es de color azul. Luego, en productos de conservación vamos a encontrar dos tipos de gramaje, unos de 41 gramos por 120 centímetros de ancho y otro es de 80 gramos con 150 centímetros de ancho. Y de 80 gramos. Y luego en Intequastur, que es donde nosotros, bueno, lo adquirimos en un sitio que se llama Multivalleta, pero que en la actualidad ya no existe. Entonces en Intequastur tienen distintos tipos de Sontara y venden el Sontara Print Clear, que es el que nosotros usamos para nuestro proyecto. Las características de este Sontara es que, a diferencia de los otros, tiene son bobinas grandes y tiene hojas como que están precortadas. Entonces, a nosotras nos vino muy bien porque teníamos trozos de Sontara del mismo tamaño. Para su manipulación nos vino fenomenal para nuestro proyecto. Entonces, bueno, pues ya tras presentaros lo que es el Sontara, en 2014 tuvimos la suerte de realizar un contrato en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y era la realización de la restauración de 42 planos en papel tela que procedían del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Y el problema que tenían estos mapas era que habían sufrido daños por agua. Bueno, el papel tela no deja de ser una tela de tafetán de algodón muy fina que está prestada, en este caso con almidón, y estaba satinado con unos rodillos metálicos. Las características de este soporte es que era parcialmente translúcido
y tenía una parte brillante que dejaba, que tenía con la posibilidad de retener unas tintas al agua, las podía recibir. Y entonces estos papeles tela se usaban para realizar calcos y se usaban muchísimo en planos y en mapas. La característica también que tenía era que tenía más posibilidades que el papel porque tenía mayor dimensión y tenía mejores propiedades mecánicas a la hora del plegado y del desgarro. Este material se produjo a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Vale, entonces, los problemas que nosotros teníamos en nuestros mapas y planos eran un conjunto de 42 y teníamos dos bloques, unos que habían tenido un ataque activo de hongos y otros que tenían los daños característicos de agua, pero sin el ataque activo de microorganismos. ¿Qué daños teníamos en nuestros mapas, aparte de los de microorganismos? Teníamos desgarros y pérdidas de soporte, pliegues por manipulación incorrecta y también por la forma de guardar estos documentos. Teníamos perforaciones y los desgarros en las zonas de plegados y distintos otros pliegues. Y luego también teníamos cintas adhesivas oxidadas, manchas de foxing y luego deformaciones en el soporte por pérdida parcial del apresto de almidón. Y luego también teníamos transferencia de tintas. Y por último nos llegó un mapa que por problemas y por solubilidad del almidón se había quedado compactado cuando hubo la inundación en el archivo. Bien, ¿qué buscábamos nosotros cuáles eran nuestros objetivos? ¿Qué necesitábamos? Bueno, pues sobre todo necesitábamos rehidratar los soportes de papel tela porque estaban un poco deshidratados, necesitábamos alisarlos, conservar las dimensiones del soporte porque era importante que se mantuvieran las cotas y las escalas de estos mapas para que pudieran seguir siendo material de investigación y poder devolver la lectura a la obra. Entonces nos pusimos a investigar un poco los tratamientos que se hacían en este tipo de soportes y vimos que la aplicación de calor y por medio de planchas inicialmente eran los tratamientos que se hacían normalmente a este tipo de soportes. Y si no, aquí tenemos, por lo que conocemos todos, la sandwichera o las cámaras estas de prensado por calor-succión, bueno, calor-presión, se alisaban. Pero al usar este método nosotros no cumplíamos con nuestros requisitos, que era rehidratar y devolver un poco de flexibilidad a los soportes que la estaban perdiendo, ¿no? Porque el aporte ese de calor lo que provocaba era que aumentara la friabilidad del soporte y aumentara la desecación. Por tanto, al estar en el instituto y tener acceso a las mesas de succión que tienen dos, una digamos de 1 metro y otra de casi 2 metros, pudimos investigar y se nos ocurrió humectar y empezar por este plano compactado que el archivo prácticamente había desechado. Entonces cogimos el plano compactado, las primeras capas que no tenían grafía las quitamos mecánicamente, las separamos con una plegadera de teflón y luego creamos una cámara de humectación con ayuda de la campana de la mesa de succión y realizamos la prueba. ¿Qué problema vimos nosotros en este método, ¿no? Bueno, pues cuando teníamos que abrir los orificios de la cámara para manipular el plano, se nos escapaba prácticamente toda la humedad. Luego, por la salida del vapor de agua, resulta que se condensaba un vapor que estuviese homogéneo en toda la superficie y en todo el espacio. Entonces, y luego como estos papeles tela, por el daño de agua, no tenían
una capa de apresto totalmente homogénea se nos descompensaba la humedad y teníamos problemas también a lo mejor en las tintas. Bueno, y luego que eran muchas horas de las que necesitábamos para humectar ese soporte. Bueno, entonces, resulta que pasamos por nuestro paso por otras instituciones y bueno, y el contacto con otros especialistas, pues tuvimos acceso al Sontara. Cuando dejamos el Reina Sofía en el 2012, Beatriz Alonso y Pilar García Fernández estaban probando y estaban haciendo pruebas con el Sontara. Entonces nos contaron los resultados que estaba ofreciendo este soporte y que nosotros teníamos la posibilidad de aplicarlo en nuestros planos. Entonces, que ahora a continuación nos va a explicar Sara. Os dejo con Sara. Bueno, sí, yo voy a hablar del tratamiento. Entonces, los tratamientos que os vamos a mostrar son con Sontara, humedecido y nunca seco, con agua o con otros disolventes. Y gracias al pequeño peso que ejerce el Sontara sobre el plano, evita que se alabee a pesar de tener distintas zonas aprestadas. Realizaremos todo el tratamiento con ayuda de la mesa de succión. Aquí es que estábamos muy contentas porque encontramos el tratamiento que queríamos, ¿vale? Realizamos todo el tratamiento con ayuda de la mesa de succión, que será la superficie donde colocaremos las distintas piezas de Sontara solapadas hasta que conformamos el tamaño de cada obra. El proceso es el siguiente. Lo que hacemos es mojar y escurrimos con nuestras propias manos cada pieza de Sontara hasta que no salga agua. Esto es importante porque queremos que se humedezca poco a poco. El Sontara, al ser tan fino, no transmitirá deformaciones al soporte original, ni por exceso del grosor del solapamiento, ni por un posible secado del mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues ponemos por capas, ponemos el Sontara, Jolités, el plano, el Jolités otra vez y el Sontara. ¿Y cuánto tiempo lo dejamos? Bueno, pues en realidad fuimos observando cuándo era el momento idóneo, cuando estaba humectado lo suficiente para que con los pliegues y las deformaciones se eliminaran con ayuda de la succión. Entonces comenzamos con 5 minutos y luego aplicamos más humectación dependiendo del tipo de plano, pero solíamos utilizar entre unos 10 y unos 30 minutos. Retirábamos el Sontara, manteníamos el Jolités y luego la succión se hace al cubrir toda la superficie de la mesa con nylon Dartek. El nylon Dartek es un material transparente y flexible que se adapta a las formas del documento y te permite ver en todo momento lo que sucede. Para realizar el alisado ejercíamos una presión por succión de unos 20 bares durante 30 minutos para conseguir un secado paulatino homogéneo en todo el plano. Y tras el tratamiento, bueno, pues colocábamos lo que era la obra entre secantes y tableros y con peso controlado. Pero, pues bueno, había planos que necesitaban un reapresto, ya sea parcial o total, porque lo habían perdido por efecto del agua. Los reaprestábamos con crucel al 2%, enmascarando el perímetro de la rejilla y así trabajar con la succión para la absorción del consolidante o apresto. A continuación, pues colocábamos otra vez el nylon Dartek y secábamos por succión. Para finalizar, poníamos entre secantes y pesos, como hemos contado antes. Este tratamiento de reapresto con crucel se aplicó en todos los planos que habían tenido ataque por microorganismos, para dotarlo de una protección mayor ante otra posible exposición a humedades altas, ya que esta disolución de crucel se realizó en etanol con cloruro de benzalconio al 0,1%. Bueno, algunos de los planos, como hemos dicho antes, tenían tintas transferidas y por estar plegados, pues cuando se mojaron, pues se transfirió el texto y algunas líneas. Entonces, pues con ayuda de un hisopo, cuando estaban humectados, pues eliminábamos estas tintas para facilitar la lectura. Y nada, pues ahora vamos a ver el resultado. Por ejemplo, aquí tenéis los planos, el antes y el después, pues del plano que hemos dicho que tenía las cintas adhesivas, unas que estaban cortadas con tijera. Estos son los dos planos más grandes, uno de ellos de 2 metros, que es el de arriba, el antes y el después.
Y por último, pues este que es el plano compactado, que estaba totalmente desahuciado, como os hemos comentado, y que pudimos recuperar. Y bueno, pues nada, ahora para que veáis un poco cómo trabajábamos, pues ya casi hace 10 años, pues os vamos a poner un vídeo de lo rápidas que éramos. Bueno, después de la música inquietante, Virginia se la ve que está igual, yo soy la del pelo largo, ¿vale? Seguimos. Bueno, nada, aquí son las conclusiones. Este tratamiento fue posible gracias a la combinación de la humectación controlada y el alisado por succión. ¿Y qué es lo que conseguimos? Bueno, pues conservar las dimensiones del soporte, mantener estables las tintas solubles durante todo el proceso, un alisado total de la obra, devolver su flexibilidad original, perdiendo la memoria, perdonad, un alisado total de las obras, devolver su flexibilidad original, perdiendo la memoria de los pliegues, conseguir una hidratación uniforme tanto de su apresto como de las fibras del soporte, y con el reapresto de crucel logramos un acabado uniforme y de aspecto similar al original. Bueno, y seguimos con el sistema de conservación, ¿vale? Porque tal y como se pedía en el pliego, las obras debían entregarse en planos sin volver a doblar, así que fabricamos unos sobres de papel barrera para cada plano y varias carpetas de policarbonato con filtro ultravioleta, las cuales descansarían en horizontal sobre unos planeros en la sección de mapas, planos y dibujos del archivo. Bueno, y lo siguiente, o sea, la música anterior era un poco intrigante. ¿Por qué? Porque de este tratamiento hablamos que han pasado 10 años exactamente, y bueno, siempre te queda la curiosidad de saber qué es lo que ha pasado con la obra o que lo hayas hecho de la mejor manera posible, con el mayor cariño. Entonces, tenemos que agradecer pues, a Ana Jauregui, restauradora, que está trabajando ahora mismo allí en el archivo de Málaga, y a su directora Esther, que nos ha permitido grabar las imágenes y fotografiar
las imágenes de alguno de los planos que habéis estado viendo, ¿vale? Pero bueno, creo que las imágenes van a hablar por sí solas y nada, el caso es que estamos muy contentas. Bueno, pues nada, deciros que realmente los injertos que se habían adherido con Crucel siguen estando perfectos. Me ha indicado Ana que siguen flexibles, que no se observa ningún tipo de amarillamiento por el Crucel, ni ningún tipo de tensión, ni nada. Vamos, me ha dicho que están tal y como ella estudió para su oposición. Así que nada, estamos muy contentas por el resultado después de 10 años. Bueno, seguimos y os contamos otros usos, porque claro, aparte de estos planos, nosotras habitualmente utilizamos el Sontara en nuestros trabajos. Por ejemplo, pues bueno, para la separación de guardas de papel, un proceso muy habitual que yo realizo para retirar estas guardas fijas donde el Sontara se activa, o sea, donde el Sontara activa el adhesivo y me facilita mucho el trabajo para la retirada puntual de guardas, por ejemplo, en estas guardas que veis que se habían manchado por humedad. También lo utilizamos en muchas ocasiones, pues mira, por ejemplo, para la limpieza por capilaridad. Aquí un ejemplo de una partitura del archivo musical de la Catedral de Albarracín. Fue limpiado por contacto directo con Sontara, eliminando gran parte de la suciedad y de una mancha de humedad. También tenemos... A ver, ¿por qué se ha puesto esto? Ahora, perdonad. La eliminación de pliegues en pergamino. Estas son las cubiertas de un libro de cuentas pertenecientes al archivo Simón Ruiz de Medina del Campo, el cual, gracias a esta humectación, se pudo devolver la lectura a esta partitura, que data del siglo XI, que es de gran interés musicológico. También para la recuperación de guardas y refuerzos de pergamino lo usamos mucho y gracias a esta humectación con el Sontara en etanol se recuperó la legibilidad de estas partituras que formaban parte de este ejemplar de 1511 perteneciente a la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. También utilizamos el Sontara pues, para la separación de bisagras en obra de gran formato, como son estos papeles pintados, a los cuales al humectar de forma controlada no les sale cerco. Bueno, ¿y qué recomendaciones damos para el uso del Sontara? Bueno, cosas lógicas, pero bueno, que queremos recalcar. Si el tratamiento que queremos realizar es una humectación, la obra siempre irá protegida con el Jolité, Remay o similar, y al ser reutilizables, pues se recomienda no mezclar las bayetas si se emplean distintos disolventes, aclarar siempre con agua después de cada uso, secar por oreo en una superficie plana. Y si usamos el Sontara de gran formato, nosotras recomendamos
cortarlos todos al mismo tamaño para facilitar su manejo y comprobar el cambio dimensional. Bueno, ¿y cuándo debemos desechar el Sontara? Bueno, pues cuando se abren las fibras se observa una variación en el color y en las dimensiones. Esto producirá una disminución de la capa de la retención del agua. Y nada, y pues ya llegamos al final, pero al final, y más importante, tenemos tiempo, entonces queremos agradecer especialmente a Emma la oportunidad de divulgar nuestro trabajo, ya que consideramos fundamental para compartir nuestras experiencias y de este modo avanzar juntos en la correcta intervención del patrimonio, sin olvidar a nuestro director técnico, que fue Antonio de Soto, al fotógrafo Fernando Suárez y a Nieves Valentín por el tratamiento de anoxia. Gracias también al IPC por organizar estas y otras muchas jornadas. Creemos firmemente que compartir los conocimientos nos hará mejores profesionales. Gracias a todos vosotros por haber sufrido de nuevo la versión 2.0 de nuestra primera ponencia. Esperamos que haya sido enriquecedora. Y nada, y gracias a mi padre por haberme metido aquí en este lío de los libros y llegar hasta donde he llegado.